tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con esta declaración inspirada, con este pasaje del apóstol Pedro, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, estamos contentos porque una vez más tenemos la dicha, el privilegio, la oportunidad de cavar y ahondar, de enriquecernos con las preciosas verdades del cielo. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de nuestro Dios, de Jesús. Estamos contentos, mis amados, porque tenemos el privilegio de agrandar nuestro buffet espiritual. Hoy tenemos el tema número 369 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Aquí en este canal usted tiene muchísimo, pero muchísimo pan que nutre la mente y el espíritu, de tal manera que no necesite ser bebé por siempre o para siempre. Qué tremendo, mis amados. Necesitamos alimentarnos correctamente, porque a cualquier médico del mundo que tú le preguntes si uno se alimenta mal, puede tener una salud excelente, cualquier médico del mundo te va a decir que no. Es imposible alimentarse mal y al mismo tiempo tener una buena salud. Lo mismo pasa en el sentido o en el aspecto espiritual. Es imposible. El que se alimenta mal termina convirtiéndose en borracho espiritualmente hablando, y va a ser imposible que pueda disfrutar de la sana doctrina. Así que, mis amados, es una oportunidad brillante la que el cielo les otorga, de tal manera que juntos podamos crecer y nutrirnos, pero como Dios estipula, o como todo el cielo estipula. Así que le damos una cordial bienvenida a todos, y hoy en forma especial tengo dos personas a quienes les quiero enviar un saludo muy, pero muy especial. Dos hermanas en la fe, dos hermanas en Cristo, a quienes pude conocer esta semana por WhatsApp, y nos estamos haciendo muy amigos, y juntos queremos enriquecerles espiritualmente también a ellos. Me estoy refiriendo a la hermana Bárbara Castro de República Dominicana. Ella es venezolana, pero vive en el país de Dominicana. Y también a la hermana Xiomara, que vive acá en Ecuador, en la famosa ciudad de Guayaquil. Un saludo muy, pero muy especial para estas dos preciosas hermanas en la fe, a quienes ya nos pusimos en campaña para ayudarles a
crecer espiritualmente hablando, de tal manera que no tengan esa maldición encima de ser bebés por los siglos de los siglos, porque si hay una maldición es justamente esa. Así que, mis amados, un saludo muy pero muy especial para estas dos hermanas, y quiero decirles, hermanas, que siempre voy a estar a su disposición para ayudarlos de tal manera que ustedes puedan crecer y tener esa musculatura espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Así que un saludo muy especial para ella y también para los otros hermanos a quienes que nos siguen también semana tras semana. Así que, mis amados, me siento muy feliz, muy contento, porque hoy vamos a banquetearnos espiritualmente hablando. Hoy vamos a tratar un tema que es muy, pero muy difícil que se escuche desde los púlpitos modernos. Hermano, es impresionante el tema de hoy. Ya vamos a entrar en eso. Antes de eso, quiero darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20. Isaías 28:10, 28:13 y segunda de Crónicas 20:20. Esos son nuestros jefes por excelencia. Y nunca, pero nunca vamos a permitir que otros ocupen el lugar de esos jefes que tenemos y que ya les mencioné. Así que nos sentimos contentos, mis amados, porque una vez más podemos colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas, como dice el libro Primeros Escritos. Así que es una alegría enorme, pero enorme para mí poder darle alas a la palabra de Dios. Que la misma pueda esparcirse y diseminarse por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan alimentarse correctamente para que no se conviertan en borrachos para la gloria y la honra de Satanás. Así como suena, mis amados. Es en vano querer tapar el sol con un dedo, porque no se puede. Las cosas hay que decirlas como son y punto. Le guste o no le guste a la cizaña. Al fin y al cabo, a mí nadie me paga para darle el gusto a la gente. Yo predico la verdad claramente y sin rodeo, no importa las consecuencias. Y si me tengo que ganar más enemigos de los que ya me gané, alabado sea el nombre del Señor. Porque así le pasó a Juan el Bautista, a Micaías, que son mis dos predicadores favoritos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Y así le pasó también a muchísimos, pero muchísimos otros predicadores que no conocimos porque vivieron en generaciones anteriores a la nuestra, pero tendremos la dicha de conocerles cuando lleguemos a la patria celestial. Así que, mis amados, estamos listos y bien preparados para darle a la trompeta el sonido certero. Así que lo que vamos a hacer ahora es doblar nuestras rodillas para orar, para comenzar este tema, de tal manera a invitarle al Espíritu Santo y a los ángeles del cielo que puedan acompañarnos en esta grabación, de tal manera que
no haya ningún tipo de inconvenientes y podamos hacerlo de la mejor manera. Muy bien, vamos a orar entonces. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte, de entender tus designios, tus planes, tus propósitos, porque estás dispuesto a hacer mucho por nosotros y eso nos reconforta bastante. Oh Señor, en esta hora en que estamos a punto de grabar un tema más de tu palabra, te pedimos tu bendición. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estos temas en nuestras mentes, de tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos en gran manera contigo y con tu mensaje. Oh Señor, bendice a todos aquellos hermanos que te buscan de veras y de todo corazón. Oramos también por aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o están sufriendo algún tipo de persecución. Que tú seas con ellos mucho más que con nosotros. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos deleitarnos y gozarnos en gran manera contigo todos los días de nuestra vida. Guárdanos y protégenos de todo peligro y no permita, Señor, que el enemigo se extralimite en contra de nosotros. Gracias por escucharnos y nos sometemos a ti por completo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para dar comienzo a la presentación de en esta ocasión. Muy bien, vamos a mirar entonces a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema que hoy vamos a desarrollar. Es una tesis tremenda que la vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas a la luz de ¿qué? A la luz de un así dice Jehová. ¡Qué tremendo, mis amados! Muy bien, el título del tema de hoy, el título de esta tesis teológica que vamos a defender es Dos maneras diferentes de perderse. Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a ver en esta ocasión. Dos maneras diferentes de perderse. Dos estilos, dos maneras distintas de ir rumbo a la perdición eterna. Ese es el tema de hoy. Y está basado, acá tenemos el texto clave, está basado en una parábola de que nuestro Señor Jesús dijo. Y de paso, hermanos, este es parte 1, Este es parte 1 porque tengo mucho material y preferí presentar hoy la parte 1 y el próximo sábado vamos a presentar la parte 2. Así que lo que vamos a hacer a continuación entonces es leer esto, leer el texto clave. O sea, Mateo 12, 43 al 45. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo
12. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Vamos a leer con calma para poder captar la mayor cantidad de detalles posibles. Muy bien, dice así el versículo 43 de Mateo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también sucederá o acontecerá a esta mala o perversa generación. Muy bien. ¿Qué tenemos acá, mis amados? Acá tenemos un bombazo de tema. Eso es lo único que les puedo decir. Acá tenemos un tema impresionante, mis amados. Tanto, pero tanto hay en estos versículos que este tema lo tuve que dividir en 2 partes. Hoy vamos a analizar la primera parte y el próximo sábado vamos a ahondar más en esta parábola tan tremenda y tan espectacular al mismo tiempo. Entonces, lo primero que les quiero decir en relación a esta parábola es lo siguiente: sáquense de la cabeza, pero sáquense de la cabeza que esto es literal. Sáquense de la cabeza que esto es literal. Esto no es literal, es una parábola. Por lo tanto, no se puede interpretar literalmente. No se puede interpretar literalmente. ¿Y saben por qué traigo esto a colación? Porque mis oídos se cansaron de escuchar no solamente a evangélicos y protestantes, sino también a adventistas del séptimo día decir que esto es literal, que está hablando de 7 demonios. Que está hablando de 7 demonios más el primero que aparece en escena en el versículo 43, ya son 8, no puede ser, hermano. Acá no está hablando de una manifestación demoníaca. Acá no está hablando de 7 demonios literales que entran en el cuerpo de un individuo. No está hablando de eso. Aquí se está trabajando o se está tratando en símbolos. El espíritu inmundo, los siete demonios que aparecen acá son simbólicos. Por lo tanto, necesitamos aclarar esto, hermanos, antes de comenzar. Es realmente tremendo. Así que, mis amados, les animo para que tomen apuntes, para que agarren sus anotaciones y puedan tomar apuntes para que luego ustedes se animen también y puedan predicar este tema, porque realmente es tremendo y profundo a la vez.
Entonces, después de haber dicho eso, ¿verdad? Queda clarito que esto es simbólico, es una parábola simbólica. Muy bien, ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿En qué clase de personas estaba pensando Jesús cuando dijo esta parábola? Esta es una pregunta importantísima, hermano. ¿En qué clase de individuos, en qué clase de personas estaba pensando Jesús cuando habló acerca de esto en los versículos 43 al 45 de Mateo 12? Esa es una pregunta súper clave. ¿En quiénes estaba pensando Jesús? ¿Estaba pensando Jesús en un endemoniado literal o en qué clase de persona estaba pensando? Acá viene algo espectacular. Y una vez más tenemos que agradecer a Dios por el don profético. Porque si no fuera por el espíritu de profecía, íbamos a estar más desorientados que los mormones y los testigos de Jehová, mis amados. ¡Qué hermosura! ¡Qué bendición más grande! ¡Qué bendición más sublime tener el don profético con y entre nosotros! Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús por eso. Muy bien, entonces, ¿dónde encontramos la respuesta a esta pregunta? ¿En qué clase de persona estaba pensando Jesús cuando dijo las palabras del versículo 43 y 44 de Mateo 12? La respuesta la encontramos en Deseado de todas las gentes, página 290, y anoten. Deseado de todas las gentes, página 290, un bombazo, un verdadero misil, mis amados. Qué tremendo lo que se viene a continuación. Dice así: luego añadió una amonestación a aquellos, noten, está comentando el versículo 43 y 44 de Mateo 12. Comentando esos dos versículos, ella dice lo siguiente: luego añadió una amonestación. ¿Cuál es la amonestación? La amonestación es el versículo 43 y 44 de Mateo 12. Esa es la amonestación. Pero noten en quiénes Jesús estaba pensando y a quienes les da esta amonestación. Acá viene el gigantesco misil que vamos a lanzar por el aire. Dice así: luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué declaración más espectacular! ¿En quiénes estaba pensando Jesús cuando dijo las palabras del versículo 43 y 44? ¿En quiénes? En aquellos que habían sido impresionados por su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no tiene nada que ver con una manifestación demoníaca? No tiene nada que ver con eso. No está hablando de unos endemoniados así como los endemoniados de Gádara. No estaba refiriéndose a ellos, sino más bien a un grupo de personas que fueron impresionados por la palabra de Dios.
que se quedaron asombrados, atónitos y maravillados con el mensaje que salió de los labios del divino Maestro. Alabado sea el precioso y magnífico nombre de Jesús. Y dice más, pero, noten, acá viene el pero. Habían sido impresionados por sus palabras, pero, este es el pero no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. Noten, ya tenemos dos características de las personas en quienes Jesús estaba pensando. Noten, ya no tengo espacio para escribir acá. Está casi lleno mi pizarra. Bueno, vamos a poner acá entonces. Vamos a poner aquí abajo dos características claves. Dos características vitales. Noten, habían sido impresionados con la palabra de Dios. Esta es la primera característica, pero no abrieron sus corazones. No abrieron sus corazones a la palabra de Dios. Acá está. Aquí tenemos dos características de el grupo de personas en quienes Jesús estaba pensando cuando habló cuando citó las palabras del versículo 43 al 45. Dos características. Número uno, fueron personas que se quedaron impresionados con la palabra del Señor, pero al mismo tiempo no se abrieron a la influencia bienhechora del Espíritu Santo. No se abrieron para que el Espíritu Santo pueda entrar en sus vidas y realizar una obra magnífica. No hicieron eso. Entonces, ahora viene el bombazo, hermano. Ahora viene el verdadero bombazo. Y noten lo que dice. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Qué impresionante, hermanos, lo que tenemos acá. Noten lo que dice. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida ¿qué? Es destruida el alma. ¡Qué impresionante, mis amados! Subrayen este detalle a muerte. Este detalle es de vida o muerte. Este detalle es demasiado clave. Este detalle es exageradamente vital. Hermanos, hay dos formas de perderse, y eso es lo que enseña Mateo 12, 43 en adelante. Hay dos maneras de perderse, hay dos formas de perderse. Una es resistiendo la voluntad de Dios o la invitación del Señor, y la otra es por la negligencia, la pereza o el descuido espiritual. Esas son las dos maneras, las dos formas de perderse. Qué tremendo, hermano. Y acá pusimos las dos palabras clave. Acá está: resistencia y negligencia. Resistencia y negligencia. O sea, hay dos formas de
perdición. Es a través de la resistencia a la invitación que el Espíritu Santo me hace para entregarme a Él, o después que me entregué a Él, después que me bauticé y me uní a la iglesia, caigo en el pecado de la negligencia. Y esa también es otra forma de perderse. Oh, hermanos, qué impresionante lo que enseña esta parábola. El propósito de esta parábola es amonestarnos contra estas dos cosas. Ojo con esto. El propósito de esta parábola es amonestarnos contra este pecado y contra este pecado. Hermano, de paso, este pecado, que está acá, esta palabrita que dice resistencia, es lo mismo que decir pecado por comisión. Pecado por comisión. Y esta palabrita que está acá nos conduce a pecados de omisión. Hermano, es impresionante la cantidad de personas que tienen un concepto muy pobre de lo que es pecado. Porque, hermano, pecado no solamente es hacer lo malo. Sáquense eso de la cabeza. Pecado no solamente es hacer lo malo. Pecado también es dejar de hacer lo bueno. Y eso tenemos que martillar y machacar a muerte, porque parece que la gente no entiende. Parece que la gente no mira desde esas dos perspectivas. El pecado es como dos vertientes. Una vertiente es hacer el mal, cometer actos malévolos. Y otra cosa, otra vertiente del pecado es dejar de hacer lo bueno. Y eso de dejar de hacer lo bueno es lo mismo que esto que está acá en rojo. Entonces, eso es lo que enseña esta parábola. Ahora, vamos a ver a continuación algunos versículos. Acá yo puse en la pizarra 3 versículos que tienen que ver con esto. Noten, acá tenemos 3. Para esto tenemos 3. Y para esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a comenzar con este que está acá. Resistir a la invitación que el Señor nos hace para entregarnos a Él. La resistencia. Entonces, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver un poco qué nos dice este pasaje. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, acá está. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8. Noten lo que dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, al resistir a Moisés, estaban resistiendo también ¿a quién? A Dios. Dice, así también estos. ¿Quiénes son estos? Los que les menciona, de acuerdo al contexto, son los amadores de sí, los hombres que tienen la característica de avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Esos son. Cuando dice estos, se está refiriendo a la lista que aparece en los versículos 2
al 5 o 2 al 4 de 2 de Timoteo 3. Entonces, acá tenemos el versículo que tiene que ver con este pecado de resistir la voluntad de Dios o la invitación que el Espíritu Santo nos hace a entregarnos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ya leímos 2 de Timoteo 3:8. Ahora, Hechos 13:8. Vamos a Hechos. Vamos ahora a buscar Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 8. Dice, pero le resistía ¿a quién? Le resistía Elimas el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí tenemos otra declaración. Ahora, antes de buscar el otro versículo, quiero aclararles un punto importante. Noten, sáquense de la cabeza también que este pecado lo cometen solamente aquellas personas que están fuera de la iglesia. Sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza que este pecado de resistencia lo cometen sola, única y exclusivamente aquellos que están fuera de la iglesia y que nunca se bautizaron ni se unieron a las filas del Señor. Sáquense eso de la cabeza, hermanos, porque este pecado lo puede cometer uno que está afuera y otro que está adentro. O sea, no interesa la geografía. La geografía no interesa. Lo que acá interesa es que el pecado lo puede cometer cualquiera de los dos grupos, independientemente si está dentro o fuera. Eso no suma ni resta. ¿Está clarito? Muy bien, eso es importante aclarar. Ahora sí, vamos a Hechos 7. Hechos 7:51. Otro pasaje tremendo. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Clarito y súper clarito. Entonces, hay otros pasajes más también que le podríamos agregar a esta lista, pero con estos tres ya es suficiente. Ahora, vamos a esto, a versículos que tienen que ver con la negligencia espiritual. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Tremenda amonestación. Tremendo pasaje el que vamos a ver ahora. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros? Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y acá viene: si descuidamos la salvación, una salvación tan grande. Noten, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¡Qué tremendo pasaje! Esa palabra, descuidamos nuestra salvación, es lo mismo que esto que está
acá. Negligencia o descuido es una y la misma cosa. Entonces, acá tenemos un pasaje. Ahora vamos a ver Mateo 11:23. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 23. Dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! Este es otro versículo que arroja una luz potente sobre esta palabra que está aquí y que tiene un peso tan pero tan grande. Entonces, ahora vamos a Mateo capítulo 22, versículo 5. Mateo capítulo 22, versículo 5. Otro pasaje cortito, pero que calza a la perfección con este pecado de la negligencia. Dice el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, ahí está, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Qué tremendo, hermano. Noten ese pequeño detalle que aparece en el versículo 5 de Mateo 22, que dice: sin hacer caso. Ese sin hacer caso es lo mismo que negligencia. Ese sin hacer caso es lo mismo que negligencia. O sea, en otras palabras, aquellos adventistas del séptimo día que no hacen caso del espíritu de profecía, que se burlan del don profético, aquellos que no hacen caso del tema de la ciudad al campo, aquellos que no hacen caso de las normas cristianas, aquellos que no hacen caso de la reforma pro salud, aquellos que no hacen caso de su cuidado, de cuidar y tener una alimentación sana, aquellos que no hacen caso de eso e incluso se burlan, están en uno de estos dos caminos. Están en este pecado. Aquellas hermanas que se visten de una manera tan pero tan lamentable y que no hacen caso de la reforma en la indumentaria, se están hundiendo en este pecado que se llama negligencia espiritual. Aquellos hermanos que se meten en política, aquellos hermanos que se hunden en temas de política, que se meten a trabajar incluso y a invertir su dinero en lugar de comprar conflictos de los siglos para repartir. Esos hermanos están cayendo y hundiéndose en este pecado de la negligencia espiritual. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, el otro versículo es Mateo 25, 26. Mateo 25, 26. Dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo. ¿Y qué? ¿Qué palabrita viene ahora? Siervo malo y negligente. Noten, ¿sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Hermano, esa palabra sabías es el equivalente de este. Esa palabra sabías es el pecado por omisión. Pecado por omisión. Y esa palabra sabías tiene mucho que ver con este versículo que ahora nos toca leer. Santiago 4:17, que ya lo vamos a decir de memoria. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, en Mateo 25:26 dice, sabías. Y ese sabías es lo mismo que Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Incluso, hermano, les voy a decir algo tremendo. Sáquense de la cabeza, pero lo más rápido posible, sáquense de la cabeza que los pecados por comisión son los pecados más graves a los ojos de Dios. Sáquense eso de la cabeza. Los pecados por omisión son mucho más grandes a los ojos de Dios que los pecados por comisión. ¿Se grabaron eso? Vamos a ver si pueden procesar esta información, hermano. Grábense bien esto en la cabeza. Los pecados de omisión a los ojos de Dios son mucho más graves que los pecados por comisión. Y la mayoría de los cristianos creen que es a la inversa. No, la mayoría de los cristianos creen que esos pandilleros a quienes Bukele les está metiendo en la cárcel por ser delincuentes, la mayoría cree que esas personas son la peor escoria de la sociedad. Y no es así, hermano. Dentro de la iglesia, y esta es la parte tremenda, dentro de la iglesia hay hermanos dirigentes que son 10 veces peores a los ojos de Dios que esos pandilleros a quienes Bukele le está persiguiendo como ratas inmundas para meterlos presos. Hermano, métanse eso en la cabeza porque es así y tengo pruebas contundentes para demostrar eso. Es realmente tremendo, hermano. Dentro de la iglesia, dentro, no fuera, dentro de las iglesias, y cuando digo las, me refiero a todas, no importa el rótulo que tenga, dentro de todas esas iglesias hay hombres y mujeres que a los ojos de Dios son 10 veces peores que aquellos que están en la cárcel por asesinos, por violadores o por cualquier otro delito que hayan cometido. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que es indispensable que nos hagamos es esta. ¿Por qué la negligencia es tan peligrosa? Qué linda esta pregunta. Subrayen a muerte, hermanos, lo que se viene ahora. Patriarcas y Profetas, página 481. ¡Qué misil! ¡Qué declaración más espectacular! Noten lo que dice. Una sola negligencia
con respecto a los altos requerimientos del deber, noten que está hablando de una sola, no de muchas, de una sola negligencia o descuido con respecto a los requerimientos del cielo. Noten que hace: quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. ¡Qué impresionante, hermanos, lo que dice! Noten, ¿por qué la negligencia es tan fatal, es tan peligrosa? Por dos motivos. Primero, porque quebranta las defensas. O sea, se destruyen los muros de contención. Se destruyen por completo las defensas, espiritualmente hablando. Y como se destruyen las defensas, entonces eso asfalta o prepara el camino para que Satanás pueda entrar. Noten, abre el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. Noten ese detalle que aparece en Patriarcas y Profetas y que recién los leí, de la página 481, ese detalle que dice: y abre el camino a Satanás para que entre. Ese detalle tiene que ver con el versículo 43 de Mateo 12. Dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Noten ese detalle. Volveré a mi casa de donde salí. Noten, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si dice que sale, es porque un día entró. Porque yo no puedo salir de un lugar si nunca entré a ese lugar. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es porque un día o en una ocasión entró. ¿Y cuándo es que entró? Cuando la persona cayó en este pecado de negligencia o de no hacer caso, en ese momento el espíritu inmundo entró. ¿Y por qué entró? Porque la negligencia que hace destruye por completo las defensas espiritualmente hablando y asfalta o prepara el camino para que Satanás pueda entrar y hacer destrozos espiritualmente hablando. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí encontramos otra declaración espectacular que arroja luz sobre el versículo 43 y 44. Ahora, otra razón más. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 502 y 503, dice así: necesitamos protegernos contra la primera desviación de la justicia. Ojo ahí vamos a parar un momentito. ¿Qué tenemos acá? La advertencia que el Espíritu Santo nos hace acá es que necesitamos precavernos ¿de qué? De la primera desviación de la justicia. Esa expresión, desviación de la justicia, es lo mismo que esto. Desviación de la justicia, no hacer caso, descuidar, es lo mismo que caer en este pozo que se llama negligencia espiritual. Entonces, sigue diciendo la cita: necesitamos protegernos contra la primera desviación de la justicia. Una transgresión, una sola,
una negligencia en cuanto a manifestar el Espíritu de Cristo, ahora viene, abre el camino a otra y aún otra. Noten, ¿qué dice? Abre el camino a qué dice. En la cita anterior que leímos decía abre el camino a Satanás, pero ahora ya no dice abre el camino a Satanás otra vez, no, dice que abre el camino a otra. ¿A otra qué? A otra negligencia y aún otra. ¿Cómo aún otra? Sí, porque va sumando. ¿Acaso la parábola no habla de 7 espíritus inmundos? Esos 7 espíritus inmundos no son 7 demonios literales, sino son 7 negligencias. O sea, tampoco se puede decir que son 7 negligencias literales, no, o sea, el 7 es la plenitud, 7 es algo completo, o sea, en otras palabras, cuando yo me desvío o soy negligente en un punto, eso prepara para que yo sea negligente en otro aspecto, y así voy sumando. Así voy sumando hasta llegar a 7, pero no 7 número literal, sino 7 en el sentido de que me estoy perfeccionando para este pecado. O sea, este pecado se va perfeccionando a medida que yo soy negligente en varios aspectos. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pedro nos exhorta. Noten, vamos a buscar. Este versículo que vamos a ver ahora es la contraparte. Es la contraparte de lo que estamos diciendo. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. El 13, noten lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, el versículo 13 lo que me está diciendo es algo contrario a esto. Noten, el versículo 13 es totalmente lo contrario a negligencia. Y ahora viene, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, y ahora viene la parte que tenemos que enfatizar, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Noten, hermanos, ¿por qué el apóstol Pedro dice en toda vuestra manera de vivir? Porque una sola negligencia, uno solo prepara el camino para otra. Esa otra prepara el camino para otra. Esa otra prepara el camino para otra. Y así sucesivamente me voy perfeccionando en el pecado. Y a eso es lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice 7 espíritus peores que el primero. No son 7 demonios literales, sino que son 7, sino que es como perfeccionar el pecado en mi vida. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Esto es demasiado profundo. Ahora, noten cómo termina esta cita. Noten. Abre el camino a otra y aún otra. Y ahora viene. Hasta. Ojo con esa palabrita hasta. Hasta que la mente, ¿qué?
queda dominada por los principios del enemigo. ¡Qué impresionante, hermano, lo que dice! Esa expresión, la mente queda dominada por los principios del enemigo, no es otra cosa que 7 espíritus peores que el primero. ¿Por qué? Porque la persona queda completamente dominada. Completamente dominada. ¿Por qué? Por el enemigo, por principios del enemigo. Y quedar dominada por los principios del enemigo es lo mismo que la expresión que aparece en el versículo 45, cuando dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¡Qué tremendo, hermano! Hasta dónde llega la cosa es demasiado impresionante. Entonces, ¿qué se registra en el cielo cuando hay negligencia espiritual? ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué se anota allá en los registros del cielo cuando hay negligencia o descuidamos nuestra salvación? Testimonio para los ministros, página 307, es un bombazo, hermanos. Noten esta declaración y anoten también. Dice: todo descuido del deber equivale a robar a Dios. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué dice? Todo descuido del deber. O sea, cualquier tipo de negligencia espiritual que hace, ¿en qué nos convierte? Nos convierte en ladrones a los ojos de Dios. Ladrones espiritualmente hablando. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente asombroso. O sea que una persona negligente en los registros del cielo está anotado como una ladrona o un ladrón espiritualmente hablando. Ahora, ¿se puede decir que negligencia es lo mismo que rechazo de la luz? ¡Qué tremendo, hermanos, lo que viene a continuación! ¡Claro que sí! La respuesta es un sí rotundo. Noten, Conflicto de los Siglos 375. Conflicto de los Siglos 375. Pero antes vamos a borrar esto para que pueda tener espacio, porque necesito un poquito de espacio por lo menos. Noten, hermanos, noten lo que dice ahora la cita que vamos a leer. Noten, Conflicto de los Siglos 375, otro bombazo. Dice así: las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos no se debe a un retraimiento de la gracia divina por parte de Dios. O sea, en otras palabras, cuando una iglesia está en tinieblas, no es por culpa de Dios, no es culpa de los ángeles del cielo ni del Espíritu Santo, no. Y ahora viene, dice, sino a la negligencia. Acá está. Otra vez desembocamos en lo mismo. Sino a la negligencia, y ahora va a decir un sinónimo, o
el rechazo de la luz por parte de los hombres. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que acá tenemos que poner rechazo de la luz y hacer una flechita y indicar esto que está en rojo. Quiere decir que rechazo de la luz es sinónimo de negligencia espiritual, y eso es lo que trae que las iglesias estén llenas de tinieblas, las naciones estén llenas de tinieblas espirituales. Qué tremendo, hermano. Sigue diciendo, ejemplo de esto lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempo de Cristo. Debido a su apego al mundo, ojo con eso, noten, apego al mundo, acá vamos a poner apego al mundo, debido a su ¿qué? A su apego al mundo o amor al mundo, que es lo mismo, al olvido de Dios y de su palabra. Noten, vamos a poner acá, olvido de Dios y de su palabra. Olvido de Dios y de su palabra. Noten, ya tenemos tres acá. Olvido de Dios y de su palabra. En realidad 4 con este. A ver, 1, 2, 3, 4. Noten, al olvido de Dios y a su palabra, noten qué sucede ahora. El entendimiento de este pueblo se había oscurecido. Noten, esa expresión se había oscurecido es el equivalente a la parte del versículo 45 que dice: toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y hacen morada allí. Ese hacer moradas allí es lo mismo que oscurecer la mente o el entendimiento. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Noten, otro detalle más, sensual. Noten, se dan cuenta, hermanos, cómo la suma de esto, si nosotros sumamos este más este más este más este y más esto, la suma de todo esto equivale a 7 espíritus peores que el primero. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, qué linda ilustración usa Elena de White para demostrar cómo Satanás entra en el hombre. Noten, hermano, esta cita es espectacular. Discurso Maestro de Jesucristo, página 48, dice así: al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado, ojo con ese rodeado. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Acá tenemos que parar un momentito. ¿Qué dice? ¿A qué compara la ley de Dios acá? La ley lo compara con un muro de ¿qué? Con un muro de protección. Acá está, con un muro de protección. Quiere decir entonces que decir ley
o decir muro de protección es la misma cosa, porque la ley lo que hace es protegernos de que Satanás entre. Eso es lo que hace. Entonces, quiere decir que esta parábola enseña que cuando nosotros quebrantamos la ley, ¿qué viene? Viene el enemigo, ¿verdad? Pero no literalmente, no viene él literalmente, sino a través de los pecados que la persona practica, viene y es a través de los pecados que la persona practica como Satanás le destruye a ese individuo o a esa persona. Es así como el enemigo siempre ha trabajado. Entonces dice, quien lo derriba en un punto, ese en un punto es lo mismo que este. Negligencia espiritual, es la misma cosa. Quien lo derriba en un punto, esta muralla destruye la fuerza de ella para protegerlo. Porque abre un camino, noten hermano, otra vez la misma cosa. Abre un camino por donde pueda entrar el enemigo para destruir o matar. Se dan cuenta, hermanos, cómo varias citas que estamos leyendo nos conduce a lo mismo. Quebrantamos la ley o somos negligentes y eso asfalta o prepara el camino para que Satanás pueda entrar. Y eso es lo que está en la parábola, que Satanás entra y hace morada en esa casa. Qué tremendo, hermano. Esto es demasiado impresionante. Ahora, ¿cuál es uno de los motivos principales por lo cual no hay poder en la iglesia? Qué linda pregunta. Esta pregunta también tiene que ver con este tema. ¿Por qué no hay poder en la iglesia? Noten lo que dice. Testimonios, tomo 2. Página 112, dice así. Una luz acumulada ha resplandecido sobre el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Una luz acumulada. Impresionante, hermanos, la cantidad de orientación que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Es impresionante. Uno se queda pasmado, asombrado y maravillado de la cantidad de luz con el cual el cielo le ha bendecido a su iglesia. Pero muchos por negligencia, ahí está, acá, otra vez, muchos por negligencia, ¿qué hacen? No la han seguido. O sea, esto que está acá, no la han seguido. Y por este motivo se encuentran en un estado de gran debilidad espiritual. Ahí está. ¿Por qué no hay poder en la iglesia? ¿Por qué? Por culpa de este pecado, ¿verdad? Sin embargo, tú le miras a la mayoría de los hermanos y nadie roba. Nadie agarra un revólver y le mata a su vecino. Estoy hablando en líneas generales, ¿verdad? Nadie comete pecados por comisión. Sin embargo, los pecados de omisión abundan. Y aún así hay hermanos que el otro día estaba mirando una encuesta que hicieron y le preguntaban al público,
señora, ¿usted puede vivir sin pecado o sin pecar? Y todo el mundo decía que no, que no. No, todo el mundo decía, algunos decían que no, otros decían que sí, era una mezcolanza. Pero la gente pensaba solamente en los actos malos. Ese es el problema de la gente, que la gente tiene un concepto pésimo de lo que es pecado, hermano. Pecado no es solamente hacer lo malo, pecado es también dejar de hacer lo bueno. Pero en esa encuesta nadie estaba pensando que el pecado es también dejar de hacer lo bueno. Ahora, ¿sabían ustedes que el pecado de Acán arroja luz sobre esta parábola que estamos estudiando? ¿Les gustaría que les demuestre? Les voy a leer. De la matutina Conflicto y Valor, página 119, leo lo siguiente. Los que se aventuran a acariciar una vez un pecado conocido caerán más fácilmente la segunda vez. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hay un proceso acá? Acá hay un proceso. Y cuando Jesús utilizó la figura de 7 espíritus peores que el primero, Jesús estaba pensando en el proceso. Hoy yo acaricio un pecado. Ese pecado que acaricié hoy me va a llevar a otro. Ese pecado me va a llevar a otro. Y así sigue la cadena. Así se van formando los eslabones en la cadena. Dice, la primera tentación abre el camino al tentador. Otra vez con el mismo detalle. Abre el camino al tentador. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que entrar. El propósito es entrar para destruir o matar. Sigue diciendo. Quien gradualmente, ahí tenemos que parar un poquito. ¿Qué dice acá? Gradualmente. A ver, vamos a borrar esto que tenemos acá, vamos a borrar. Noten, esta palabrita es clave. Esta palabrita que vamos a anotar ahora es demasiado clave. Es vital y tiene mucho que ver con la figura que Jesús usó en el versículo 45. Y es la palabra gradualmente. Gradualmente. Acá está. Noten. Gradualmente destruye toda resistencia y toma posesión completa de la ciudadela del alma. ¿Cuál es la ciudadela del alma? La mente. Y noten lo que acá dice. Quien gradualmente destruye toda resistencia y toma posesión completa de la ciudadela del alma. O sea, cuando dice gradualmente, va avanzando, poco a poco, pero avanzando. Esa expresión, gradualmente, va avanzando. Eso equivale a los 7 espíritus peores que el primero. ¿Por qué? Porque no está hablando de 7 demonios literales, sino de 7 en el sentido de que el pecado se va formando y se va fortaleciendo hasta llegar a su clímax. De eso está hablando cuando dice 7 espíritus peores que el primero. Qué tremendo, hermanos. Ahora, acá viene lo que les dije recién en relación a Acán. Acán había escuchado las advertencias, pero él continuó. Ahí está.
Él continuó en lo mismo que esto. Él continuó acariciando el pecado. Las advertencias tuvieron cada vez menos efecto en él. Noten, ese hasta es un detalle clave. Hasta que su alma estuvo sujetada por cadenas de oscuridad. Y esas cadenas de oscuridad es lo mismo que los 7 espíritus peores que el primero. Qué tremendo, hermano, lo que hemos estudiado en esta ocasión. Ahora, vamos a llegar hasta acá. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Pero este tema continuará. ¿Saben por qué? Porque hay otros detalles preciosos que vamos a estudiar en la próxima presentación, como por ejemplo, ¿qué significa la casa desocupada, barrida y adornada? ¿Qué significa que la casa esté desocupada, barrida y adornada? ¿Qué significa buscando reposo? ¿Qué significa que no halló el reposo? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder en la próxima presentación. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que para mí es un gozo poder compartir estos temas que son fruto de mi investigación al lado, en compañía de mis jefes. Ustedes ya saben quiénes son mis jefes, porque es en compañía de ellos que yo preparo estos temas para después engordar el rebaño. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a orar para finalizar esta presentación y les animo para que nos sigan en el próximo programa, porque ahí se va a poner mucho más interesante y vamos a poder aprender muchas otras cosas que nunca lo vamos a escuchar desde los púlpitos modernos. Y si quieres tomar una taza de coraje, hazlo y anímate a predicar este tema para beneficio de tantas personas que necesitan conocer esto antes de que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, hoy hemos tratado un tema crucial. Hoy hemos tratado un tema demasiado clave. Por lo tanto, te suplicamos que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, a no ser descuidados, teniendo en cuenta que hoy hemos visto que es demasiado, pero demasiado peligroso. Y hemos dado las razones y hay más de una. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Abrázanos fuerte. Cobíjanos bajo tus alas. Lávanos y límpianos de toda impureza, que podamos vivir segunda de Corintios 7:1, teniendo en cuenta que sin eso, sin la limpieza total, no podremos nunca ser salvos. Oh Señor, dejamos todo en tus manos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.